Jamás imaginó que abrir esa puerta cambiaría todo. Connor Hayes había vivido solo durante años, escondido en su cabaña en lo alto de la montaña. No tenía razones para preocuparse por nadie. No tenía a quién proteger. Hasta que aparecieron, ellos, una yegua Mustang herida, apenas capaz de mantenerse en pie. Y junto a ella, un potrillo frágil, temblando violentamente en la nieve helada. Se estaban muriendo. No tenían a dónde ir. Connor tenía dos opciones: cerrar la puerta o dejarlos entrar. Pero en el momento en que tomó su decisión, no tenía ni idea de que el peligro venía justo detrás de ellos, y ahora estaba en la pelea de su vida. El viento aullaba mientras Connor miraba por la ventana, observando el interminable paisaje blanco que se extendía más allá de su cabaña. El sol seguía en lo alto, pero su luz apenas hacía mella en el frío brutal de las montañas rocosas en pleno invierno. Estaba acostumbrado a la soledad. La había elegido. Durante los últimos 5 años, su cabaña había sido su único refugio, un lugar donde podía olvidar el pasado, donde el silencio ahogaba los recuerdos. Pero ese día, algo se sentía diferente. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, un roce, contra la puerta de madera. Connor frunció el ceño. No esperaba visitas. De hecho, nadie llegaba hasta esas montañas. Lentamente, tomó el rifle apoyado en la pared, solo por si acaso. El ruido volvió a sonar. Más suave esta vez. Más desesperado. Connor apretó los dedos alrededor del rifle mientras se acercaba a la puerta. Dudó un momento antes de abrirla. El aire gélido golpeó su rostro. Su aliento se convirtió en vapor. Y lo que vio le hizo un nudo en el estómago. Un caballo. No. 2. Una yegua Mustang herida temblaba en la nieve, su pelaje cubierto de escarcha derretida. Su respiración era irregular, sus patas apenas la sostenían. Y junto a ella, pegado a su costado en busca de calor, estaba un potrillo. El estómago de Connor se tensó. El pequeño apenas podía sostenerse en pie. Sus patas temblaban, su cabeza colgaba baja y todo su cuerpo se estremecía incontrolablemente por el frío. Se estaban congelando. Connor sabía que no debía involucrarse. Había pasado los últimos 5 años alejándose de todo lo que pudiera hacerle sentir algo. Pero entonces, la yegua levantó la cabeza y lo miró. Más tarde la llamaría Salana. Y en sus ojos vio algo que hizo que su decisión se derrumbara. No estaba simplemente parada ahí. Estaba pidiendo ayuda. La comprensión le golpeó el pecho como un puño. ¿Cómo demonios había llegado hasta su puerta? Los Mustangs no se acercaban a los humanos así como así. Menos aún, los heridos. Algo la había obligado a venir. Y por su estado, no tenía otra opción. Connor apretó la mandíbula. Cada instinto le decía que se alejara. Había pasado años evitando responsabilidades, pero entonces Río, así llamaría luego al potrillo, dejó escapar un sonido débil, apenas un gemido. Su cuerpecito se tambaleó peligrosamente. Y Connor tomó una decisión. Dio un paso atrás. Les dejó entrar. El calor de la cabaña los envolvió de inmediato. Río se desplomó en el suelo de madera, sus patas frágiles cediendo al instante. Connor se movió rápido. Agarró unas mantas viejas del sofá y las puso sobre el pequeño. Salana no se movió. Solo se quedó ahí, inmóvil, sus ojos oscuros clavados en él, sus músculos temblando por el agotamiento. Seguía siendo salvaje. Seguía sin estar segura de si había tomado la decisión correcta al confiar en él. Connor se arrodilló junto a Río y apoyó una mano sobre su lomo húmedo. Demasiado frío. Su respiración era débil. Su corazón latía lento. Connor soltó un juramento entre dientes. Si no conseguía calentarlo pronto, el potrillo no lo lograría. Se apresuró hasta la chimenea,
Vertió agua caliente en un cuenco de metal y se lo acercó a Salana. Ella no bebió, solo lo miró, probándolo. Connor suspiró. Necesitaba que confiara en él, porque ahora que les había dejado entrar, no iba a dejar que murieran. Comida de verdad. Eso era lo que necesitaban. Y para conseguirla, Connor tenía que salir. Pero dejarlos solos no era una opción. No, todavía. Connor se quedó arrodillado, observando a la Mustang salvaje y a su frágil potrillo. Había pasado 5 años asegurándose de que nadie entrara en su vida. 5 años sin preocuparse por nada ni nadie. Y ahora estaba ahí, cuidando de 2 extraños que habían aparecido en su puerta como si el destino los hubiera traído. Soltó un suspiro, sacudiendo la cabeza. ¿En qué demonios me he metido?, murmuró. A kilómetros de distancia, Tucker Barnes se apoyaba contra el capó de su camioneta, mirando fijamente las débiles huellas de cascos en la nieve. Llevaban una dirección clara, hacia las montañas, hacia alguien que había tomado algo que le pertenecía. Apretó la mandíbula. Estaba cerca. Y cuando encontrara a esa Mustang, no se iría sin ella. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando la cabaña con un calor reconfortante, pero Connor no lograba relajarse. Salana permanecía de pie junto a la lumbre, con las patas, aún temblorosas, la cabeza gacha, vigilando cada leve movimiento de Río. El potrillo respiraba mejor ahora, más estable, pero estaba lejos de estar fuera de peligro. Apenas se movía bajo las gruesas mantas que Connor le había puesto. Connor pasó una mano por su rostro, sintiendo el agotamiento. No iban a sobrevivir sin comida. Y ahí estaba el problema. No tenía nada que sirviera para un potrillo tan joven. Río necesitaba leche, y Salana necesitaba algo más que sobras o avena. Tenía que alimentarse bien. Eso significaba ir al pueblo, pero no podía dejarlos solos. Salana todavía no confiaba en él. Si entraba en pánico en su ausencia, podía lastimarse. O peor aún, lastimar a Río. Pero si no iba, quizá no sobrevivieran otra noche en ese frío extremo. ¡Maldición! Connor se frotó la nuca y se puso de pie, girando los hombros entumecidos. No tenía opción. Tenía que hacerlo rápido. Fue al cuarto trasero y agarró su abrigo grueso y los guantes. Salana se tensó. Seguía cada uno de sus movimientos con ojos alerta, sus orejas girando hacia atrás. Connor suspiró. «Voy a volver», murmuró, sabiendo que no entendería. Ella no se movió. Connor se calzó las botas y avanzó hacia la puerta. Su camioneta estaba a un par de cientos de metros camino abajo. Podía ir y volver en menos de 1 hora. Pero en cuanto abrió la puerta, una ráfaga de viento helado irrumpió en la cabaña. Y Salana reaccionó. Se alzó levemente sobre sus patas traseras, instintivamente protegiendo a Río, sus fosas nasales, ensanchándose en señal de alarma. Connor vio algo más. La sangre fresca que resbaló por su pierna herida. ¡Mierda! Cerró la puerta de golpe. El viento la había asustado. Pero no solo eso. Pensaba que él la iba a abandonar. «De ninguna manera», murmuró Connor dando un paso atrás. Se frotó el rostro y miró la herida de la yegua. «Si sigues sangrando así, no vas a durar mucho». Se movió con cuidado, arrodillándose, cerca de su pata herida. Salana se puso rígida, pero no huyó. Un avance. Connor tomó un trapo limpio de un estante cercano y extendió la mano hacia ella, despacio. No podía apresurarla. Tenía que ser su decisión. Por un largo instante, Salana lo miró. Entonces, con un leve desplazamiento de su peso, le permitió acercarse. Connor dejó escapar un suspiro. Lo estaba dejando ayudar. Se movió rápido, limpiando la herida con precisión y envolviéndola con un paño limpio. Salana se estremeció, pero no se apartó. «Buena chica», murmuró Connor dando un paso atrás.
Salana apoyó el peso en la pata herida, probándola, inestable. Pero mejor. Connor volvió a tomar su abrigo. Ahora sí puedo irme. Esta vez, ella no se alteró. Tal vez empezaba a creerle, un cazador. Se acerca. A pocos kilómetros de distancia, Tucker Barnes condujo su camioneta por un camino de tierra. Las huellas en la nieve aún estaban frescas. Esbozó una leve sonrisa. La yegua no había llegado muy lejos. Quien la tuviera estaba a punto de meterse en un problema. El camino hasta el pueblo no era largo, pero Connor no podía deshacerse de la sensación que le oprimía el pecho. Salana y Río estaban solos en la cabaña. Sí, la yegua había empezado a confiar en él, pero si algo la asustaba en su ausencia, si Río volvía a quedarse demasiado frío, Connor apretó los dientes y presionó más el acelerador. No era de los que dudaban de sus decisiones. Pero esta vez algo se sentía mal, como si una amenaza, invisible, estuviera acechando en la distancia. Sacudió la cabeza. No podía distraerse, entrar, conseguir suministros, salir. Laramie no era gran cosa, un puñado de tiendas, un almacén de suministros y unos cuantos lugareños que sabían mantenerse en sus asuntos, justo como le gustaba a Connor. Detuvo la camioneta frente a Hayes General Store, un viejo negocio de piensos y provisiones regentado por un hombre que conocía a su padre desde hacía años. Entró. El aroma a aserrín y cuero le resultó familiar. Detrás del mostrador, Jesse Carter alzó la vista de su periódico. «Bueno, ¡qué sorpresa! Pensé que te habías esfumado para siempre». Connor no perdió tiempo. «Necesito sustituto de leche y vendas». Jesse alzó una ceja. «¿Tienes un animal que necesita ayuda?» Connor no respondió. Jesse suspiró y se rascó la barbilla. «Está bien, déjame ver qué tengo en la trastienda». Mientras Jesse desaparecía, Connor recogió otras provisiones, mantas extra, antiséptico, avena. Algo en su instinto le decía que tomara más de lo necesario. Entonces, justo cuando agarraba otro rollo de vendas, el tintineo de la campanilla sobre la puerta. Alguien entró. Connor no se giró, pero lo sintió. El ambiente cambió, una presencia extraña. Miró su reflejo en la puerta del refrigerador, y su pulso se ralentizó. Un hombre acababa de entrar. Fuerte, con la complexión de un ranchero, pero con ojos de depredador. Caminó con determinación, sus botas resonando en el suelo de madera. Connor conocía a ese tipo de hombres, alguien que buscaba algo, o a alguien. El extraño se detuvo en el mostrador. Su voz sonó baja, rasposa. «Estoy buscando un caballo». Connor apretó los dedos alrededor del paquete de vendas. Jesse frunció el ceño. «Se te escapó del rancho». El hombre exhaló con impaciencia. «No, es una Mustang salvaje. Una yegua. Tenía un potro con ella». El pulso de Connor se ralentizó. Jesse se rascó la cabeza. «No he visto caballos salvajes por aquí últimamente». El hombre no pareció convencido. Su mirada recorrió la tienda. Se detuvo un instante en Connor. Connor no reaccionó. Se obligó a mantener su expresión neutral. El hombre dudó un momento y luego sacó una tarjeta arrugada de su bolsillo, dejándola sobre el mostrador. «Si oyes algo, avísame». Y, sin decir más, se marchó. Connor no se movió. Jesse tomó la tarjeta y leyó el nombre en voz baja. Tucker Barnes. Se giró hacia Connor. «¿Ese nombre te dice algo?» Connor no respondió. Pero sí. Sí lo decía. Y ahora, algo iba mal. Connor lo sintió en el instante en que cerró la puerta tras él. Salana. ¿Había entrado en pánico? ¿Había intentado escapar?
Su instinto gritaba que tenía que regresar rápido. Pisó el acelerador. En la cabaña, Salana alzó la cabeza en cuanto escuchó el sonido. Pisadas sobre la nieve. Lentas. Cuidadosas. No eran como las de Connor. Sus pasos siempre eran firmes, decididos. Pero estos eran distintos. Cautos, depredadores. Salana se tensó a pesar del agotamiento. Río aún dormía acurrucado junto al fuego, su respiración débil pero constante. Estaba mejor que la noche anterior, pero seguía frágil. Salana dio un paso hacia él. No iba a dejar que nada le pasara a su potro. Entonces, una sombra pasó frente a la ventana. Sus orejas se pegaron contra su cabeza. Sus fosas nasales se ensancharon y dejó escapar un resoplido profundo. Lo reconoció al instante. El olor le llegó después. Era él, el hombre del que había huido, el que la había perseguido. Su corazón latía con fuerza. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, pero no lo hizo. Se colocó sobre Río, protegiéndolo con su cuerpo, sus ojos fijos en la puerta. Y entonces, un golpe. El sonido le heló la sangre, un segundo de silencio. Y luego, otro golpe, más fuerte esta vez. Connor llegó. Su camioneta derrapó levemente cuando giró bruscamente hacia la cabaña. Y entonces lo vio, una figura oscura en su porche. Barnes, Toatoatel. Maldito los había encontrado. Connor apagó el motor y bajó del vehículo, su respiración acelerada. Sus botas crujieron contra la nieve compacta. Su rifle aún estaba en la camioneta, pero no lo tomó. No todavía. No podía hacer ningún movimiento brusco. Barnes giró la cabeza al escuchar el ruido. Sus ojos se entrecerraron, mientras Connor se acercaba. El hombre era alto, su cuerpo envuelto en gruesas capas de ropa de invierno. Pero su postura era rígida, calculadora. Connor se detuvo a unos metros, su expresión vacía, impasible. ¿Puedo ayudarte? Su voz sonó fría, distante. Barnes sonrió de lado. Tal vez puedas, dijo, señalando la cabaña con un leve gesto de su mano. Es enguantada. Busco una Mustang, grande, pelaje oscuro. Viaja con un potrillo. El estómago de Connor se tensó, pero su cara no mostró nada. No he visto ninguno, respondió con calma. Barnes soltó una risa seca, lenta. No le creyó. Mira, qué curioso, dijo frotándose las manos. Porque seguí sus huellas hasta aquí, justo hasta tu puerta. El pulso de Connor se mantuvo firme. Barnes lo estaba tanteando, buscando una grieta. Connor no le dio ninguna. Las huellas pueden engañar, dijo sin vacilar. Los ojos de Barnes se oscurecieron. ¿Es así? El silencio entre ellos se estiró. Largo, pesado, Barnes lo observaba, intentando leerlo. Finalmente, el cazador exhaló bruscamente y dio un paso hacia atrás. Se quitó la nieve de los guantes con un golpe seco. «Está bien», murmuró. «Si la ves, dime. Esa yegua tiene un precio sobre su cabeza. Alguien lo va a cobrar». Connor apretó la mandíbula. Barnes giró, bajó un solo escalón. Pero entonces se detuvo. Su cabeza se inclinó apenas. Sus ojos se fijaron en algo, pequeñas huellas de cascos en la nieve, detrás de la cabaña, y entonces su sonrisa volvió. Lanzó una última mirada a Connor. «Cuídate», dijo con tono burlón. Y se alejó. Connor no se movió hasta que el sonido del motor de Barnes se perdió en la distancia. Dentro de la cabaña, Connor cerró la puerta tras de Tennessee. Sí. Salana golpeó el suelo con fuerza. Estaba furiosa, asustada. Su cuerpo rígido, sus fosas nasales ensanchadas. Ella había sentido el peligro antes de que él llegara.
Connor dejó los suministros a un lado. Su propio corazón seguía latiendo. Con fuerza, exhaló, pasándose una mano por la mandíbula. Eso estuvo cerca, murmuró. Pero Zalana no se relajó. Seguía mirando la puerta, su instinto aún en alerta máxima. Connor se agachó junto a Rio, palpando su pequeño pecho. Su respiración era más fuerte, ahora, pero no lo suficiente. Si Barnes volvía, y Connor sabía que lo haría, tenían que estar listos. Zalana dejó escapar un resoplido frustrado. Sus cascos raspaban la madera del suelo. Seguía tensa. Seguía esperando. Connor se puso de pie. «Lo sé, chica», murmuró. «A mí tampoco me gusta esto». Se acercó lentamente, a la ventana, con cuidado. No corrió las cortinas, solo miró entre la mínima abertura. Afuera, los árboles cubiertos de nieve permanecían inmóviles. No había huellas nuevas. No había sonidos. Pero eso no significaba que Barnes no estuviera ahí. Los hombres como él sabían cómo esperar, cómo acechar. Y no iba a dejar que esa Mustang se le escapara otra vez. Connor exhaló despacio, pasándose una mano por el cabello. Todo en su interior le decía que corriera, que metiera a Zalana y Rio en la camioneta y se largara. Pero, ¿a dónde? Si se movía ahora, Barnes lo seguiría. No, necesitaba otro plan. Miró a Zalana. Era fuerte, pero aún estaba herida. Huir no era una opción, lo que significaba solo una cosa. Tenían que pelear. A 2 millas de distancia, Barnes esperaba. Apoyado, contra su camioneta mirando hacia la cabaña, sabía reconocer las señales. Ese tipo estaba mintiendo. Barnes había pasado años siguiendo rastros, observando animales, leyendo el lenguaje corporal. Connor Hayes estaba ocultando algo, y Barnes sabía qué era. La yegua estaba ahí dentro. No sabía por qué Hayes la protegía. Tal vez era uno de esos idiotas que creía que podía domesticar lo indomable. Pero daba igual. Esa Mustang no se iba a quedar ahí. Barnes sacó su rifle, revisó las balas. Después alzó la vista hacia el cielo oscurecido. Esperaría hasta la noche. Luego iba a recuperar lo que era suyo. En la cabaña, Connor ya se estaba preparando. Agarró su rifle. Lo revisó. Cargado. Zalana lo miró, él la miró de vuelta. «No sé qué has pasado», dijo en voz baja, «pero sé una cosa, no te va a llevar. No, esta noche. No nunca». Zalana resopló, sus músculos temblando. Ella también lo sabía. Connor exhaló, apretando el rifle con más fuerza. Esta noche no iban a huir. Esta noche iban a pelear. Pero Barnes no iba a rendirse. Era un cazador. Y esta noche, su presa estaba dentro de la cabaña. Detrás de él, Zalana golpeó el suelo con fuerza. Estaba inquieta, tensa. Podía sentir el peligro acercándose. Sus instintos le gritaban que algo estaba por suceder. Connor miró a Rio. El potrillo estaba más fuerte, pero aún demasiado débil, demasiado vulnerable. No podían permitirse perder. Connor apretó con más fuerza el rifle. Esto terminaba hoy. El ataque comenzó. Un sonido. Un leve crujido sobre la nieve. Connor se quedó inmóvil. Su pulso se ralentizó. Cada músculo en su cuerpo se tensó. Giró apenas la cabeza, escuchando. Otro paso y otro. Ya estaba aquí. Una sombra se movió fuera de la ventana. Luego, un clic metálico. Barnes estaba armado. Connor no dudó. Apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en la oscuridad total. Si Barnes los quería, tendría que entrar a ciegas. Zalana resopló con fuerza.
su cuerpo en tensión absoluta. «Tranquila», susurró Connor. «Quédate conmigo». Entonces, un golpe fuerte. «Bam». La puerta se estremeció violentamente. Río dejó escapar un quejido débil, acurrucándose contra su madre. Salana giró de inmediato, sus orejas pegadas contra la cabeza, sus fosas nasales ensanchadas. Otro golpe, más fuerte, y ¡bah! Burns intentaba entrar a la fuerza. Connor levantó el rifle. Su corazón latía con fuerza, sus ojos fijos en la puerta. Y entonces, silencio. La manija giró lentamente. Connor jaló el gatillo. El disparo que lo cambió todo. El estruendo rompió la noche. Un grito de dolor le siguió. Luego, un golpe seco contra el porche. Connor respiró con rapidez. Sus oídos zumbaban. No esperó. Se movió. Se acercó a la ventana, rifle en mano, escaneando la oscuridad. Barnes estaba en el suelo, sujetándose el hombro ensangrentado. «Hijo de...» soltó Barnes con la voz entrecortada por el dolor. Intentó alcanzar su arma. Connor cargó el rifle de nuevo. «Inténtalo». Su voz fue un gruñido bajo. «A ver cómo te sale». Barnes se congeló. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el viento aullaba entre los árboles. Luego, Barnes rió, una risa amarga, hueca. «¿De verdad crees que esto ha terminado?», escupió. Connor salió al porche, y rifle aún apuntando directo a él. «Creo que la próxima bala no fallará tu cabeza». Barnes dejó de sonreír. Connor apretó la mandíbula. «Súbete a tu camioneta. Lárgate. Y no vuelvas». Barnes lo miró fijamente. Por un segundo, Connor pensó que desafiaría su suerte, pero, con un gruñido de dolor, se puso de pie. Caminó tambaleándose hacia su camioneta. La sangre goteaba sobre la nieve. Respiraba con dificultad, con rabia. Abrió la puerta de un tirón, se subió y la cerró de golpe. El motor rugió. Connor no bajó el rifle hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Solo entonces exhaló. Había terminado. Un nuevo comienzo. Cuando se giró hacia la cabaña, vio a Salana aún de pie junto a Río. Lo estaba mirando. Lo había visto protegerlos. Connor entró y cerró la puerta. Dejó el rifle a un lado y se pasó una mano por el cabello. Salana lo seguía observando. Y entonces, bajó lentamente la cabeza. Connor se quedó inmóvil. No era miedo, no era duda, era aceptación. Por primera vez desde que llegó, confiaba en él. No solo estaban sobreviviendo, estaban a salvo. Connor soltó un suspiro largo. Miró a Río, ahora acurrucado debajo de su madre. Todo iba a estar bien. Por primera vez en años, Connor no estaba solo, y tal vez, había encontrado algo por lo que valía la pena pelear otra vez. Los primeros rayos de sol rompieron sobre las montañas nevadas. Connor salió al porche, apoyándose contra la baranda de madera. Miró a Salana y Río. Ya no eran solo sobrevivientes. Eran su hogar. Salana se erguía con orgullo, su oscuro pelaje brillando bajo la luz dorada. Su herida se estaba curando. Río, ahora más estable sobre sus patas, tropezó torpemente en la nieve, jugueteando. Lleno de vida. Connor exhaló lentamente. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su pasado, convencido de que no tenía nada más por lo que luchar. Pero Salana y Río lo cambiaron todo. Llegaron a él como extraños. Ahora, eran familia. Connor sonrió, apenas al ver a Río brincar torpemente en la nieve antes de correr de regreso junto a su madre. Un luchador.
igual que ella. Y tal vez, igual que él, miró hacia las montañas, la vasta tierra abierta extendiéndose más allá del horizonte. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba. Pero una cosa era segura. Nadie iba a quitarle a esos Mustangs. No ahora. No nunca. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte, dale like y deja tu comentario abajo. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Connor? Y si crees en las segundas oportunidades, en el poder de la confianza y en la belleza de los caballos salvajes, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, porque a veces los lazos más inesperados son los que nos salvan.